Listo. Inicio. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, profesor. Nosotros vamos a presentarle lo que es el transistor IGBT. El equipo pues está conformado por mi compañero León Martínez Eric Francisco y su servidor Juan Pablo Ruiz Cerda. Bueno, para comenzar, vamos a presentar lo que es el índice. Pues para empezar vamos a definir lo que es el transistor IGBT. Vamos a lo que vamos a presentar lo que son características propias de este dispositivo, así como características que comparte con un transistor MOSFET y un transistor BJT. Cómo mejorar su funcionamiento, vamos a ver lo que es el uso de este mismo, ventajas y desventajas y aplicaciones que tiene el mismo. Vamos a ver también lo que son nuestras referencias o bibliografías que utilizamos para poder realizar esta presentación. Bien, como les mencioné, vamos a empezar por definir lo que es el transistor IGBT, que en su nombre en inglés, que es Insulate Gate Bipolar Transistor. Bien, el transistor bipolar de puerta aislada es un dispositivo semiconductor que se aplica como un interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. Este dispositivo, la siguiente, bien, este dispositivo posee lo que son características de las señales de puertas de los transistores de efecto de campo, con la capacidad de alta corriente y bajo voltaje de su saturación del transistor bipolar. Este combinado con una puerta aislada del dispositivo FET de efecto de campo para la entrada de control y un transistor bipolar como interruptor en un solo dispositivo. El circuito de excitación del IGBT es como el del MOSFET, mientras que las características de conducción son como las del transistor BJT. Este transistor IGBT, como se menciona ahí, es un dispositivo que presenta la suma de o unión de lo que es un transistor tipo MOSFET y un transistor BJT. De esta manera, este transistor IGBT pues presenta características de de estos dispositivos, de estos transistores. Bueno, ahora veremos un poco de lo que es su estructura. Tiene tres terminales de lo que sería la compuerta, el colector y el emisor, como se representa aquí en la imagen. Los parámetros y sus símbolos son similares a los del MOSFET. Está formado por cuatro capas de unión PN que reducen la resistividad, haciendo menor la caída de tensión en la conducción, y es controlado totalmente en el encendido y el apagado. Con la única diferencia que, a diferencia de lo que es el MOSFET, su material de partida es un semiconductor P y no una N, o una conducción P y no una N, perdón. Bien, para ver el funcionamiento de este transistor, eh, bien, como ya lo mencioné, el transistor IGBT es un dispositivo que presenta una suma entre un transistor BJT y un transistor MOSFET. Aquí, ¿me ayudas a señalar, Eric? Aquí vemos lo que es el transistor IGBT, que es controlado por un pequeño transistor MOSFET que se presenta ahí por el área de la compuerta G. Entonces, este a la vez controla a un transistor BJT, que es en realidad pues un dispositivo PNP, que es donde se encuentra el controlador. Entonces, ¿cómo circula la corriente? Pues en este transistor, eh, las corrientes para que se puedan saber cómo funcionan en el transistor IGBT,
pues en su momento de ser activado la compuerta G, en compuerta gate, vemos cómo hay una diferencia de potencial con respecto al emisor. Entonces, de esta manera, se hace que se active el MOSFET, por lo tanto, la corriente puede empezar a circular desde el colector donde está C, hacia, este, pasando por la resistencia de rastreo hacia el MOSFET y terminando en el área del emisor. Por lo tanto, vemos ya una corriente que va al colector hacia el emisor, pasando por las resistencias del cuerpo. Pero, ¿qué pasaría si desactivamos lo que es el gate, la compuerta del MOSFET? Entonces, pues vemos, por ejemplo, que todavía seguiría conduciendo corriente por el transistor parásito, por el área central del dispositivo. Y estas corrientes corresponden a las que se generan con el resistor del cuerpo y la base del transistor NPN, que es el transistor parásito. En este transistor vemos las corrientes cómo circulan habiendo una polarización. Como hay una activación momentánea en el transistor principal BJT, entonces tenemos la circulación de corriente entre el colector y el emisor, que esta es una característica que presentan los transistores, y estos que tienen, a pesar de que no hay un voltaje en su compuerta, hacia el emisor puede seguir circulando la corriente, pero para simplemente solventar lo que es esta parte tendríamos que colocar la tierra a la compuerta o utilizar un voltaje negativo, pues así de esta manera quitaríamos en sí las corrientes que circulan y por lo tanto se apagaría lo que es el transistor IGBT. Listo. Bueno, ahora veremos lo que es la curva característica. En el IGBT es más rápido que el BJT, pero su velocidad de conmutación es menor que la de los MOSFET. Eh, Como ya se mencionó, cuando este tipo de transistores se activan con un pulso positivo, entonces mientras no haya ese pulso positivo no se va a activar. Por ende, aquí hay una señal de corte o simplemente no se representa el voltaje GS, ya que es un pulso negativo. Cuando empieza a ver lo que es un pulso positivo, es cuando empieza a representarse el VGS de una señal de corte, empieza a subir a lo que sería al punto de saturación. Esto dependiendo del pulso positivo que se le empiece a dar al transistor. Bueno, ahora veremos como unas características de lo que es este transistor. Es adecuado para altas frecuencias de conmutación, por lo que ha sustituido al BJT en muchas aplicaciones. Se pueden combinar IGBTs, varios, en paralelo para manejar corrientes muy grandes y altas tensiones con señales de entrada pequeñas. Puede producir un enclavamiento. Otras características son que tienen pequeñas pérdidas de conmutación debido a la corriente de cola en el apagado. La tensión de la puerta emisor está limitada por el espesor del óxido de silicio. Soportan temperaturas de 150 grados Celsius. La tensión en el colector emisor es una tensión de ruptura muy baja y apenas varía con la temperatura. Al contrario que los MOSFET tienen los tiempos de conmutación, en los tiempos de conmutación no dan información sobre las pérdidas de conmutación. Bien, las características que este dispositivo presenta compartidas con lo que es un transistor MOSFET y un transistor BJT son las siguientes. Tenemos dos características principales que mencionamos que comparte el transistor IGBT con el tipo MOSFET, que es la principal, una alta impedancia de entrada, y otra que es el fácil manejo controlable por voltaje. Las características que comparte este dispositivo IGBT con el dispositivo BJT, pues es una alta capacidad de manejar corriente,
bajas pérdidas de conducción en estado activo y sin problemas de una segunda ruptura. Estas son las principales características que el dispositivo IGBT comparte con estos otros dos dispositivos, el MOSFET y el BGT. Aquí en esta tabla podemos observar características que presenta nuestro mismo dispositivo transistor IGBT con otros dispositivos como lo es el MOSFET nuevamente, el BJT, un dispositivo GTO, un SCR y un diodo. Podemos ver las características con las que se compara, que es características de disparo, potencia del circuito de mando, complejidad del circuito de mando, densidad de corriente, máxima tensión inversa y pérdidas de conmutación. Como podemos ver, un ejemplo en pérdidas de conmutación, pues se ve la comparación de esta característica con cada dispositivo que mencionamos. Pérdidas de conmutación, pues el transistor IGBT presenta lo que son pérdidas de media a alta, mientras que el dispositivo MOSFET presenta unas pérdidas muy bajas. Eh, Otra característica, pues podríamos mencionar la complejidad del circuito de mando. Mientras que el IGBT presenta una complejidad muy baja, el BJT presenta una muy alta. Y así diferentes características que tiene para diferenciar entre el dispositivo de IGBT con los demás mencionados. Bueno, ahora veremos cómo mejorar su funcionamiento. Para mejorar su funcionamiento es necesario que la relación de carga sea controlada en cada aplicación que se le dé. Como ya se mencionó anteriormente, eh, tiene un control ya establecido dependiendo de si se enciende o se apaga el transistor, ya que la optimización de este proceso requiere de una comprensión más profunda del mecanismo de traspuesta dependiendo de la carga real. Como aquí se puede observar en las gráficas, cuando el IGBT está apagado, el voltaje G empieza a subir. En la corriente se empieza a subir y luego baja y se mantiene constante. El voltaje CE es el que empieza de estar constante, empieza a bajar. Cuando se apaga el IGBT, el voltaje GE empieza a bajar, al igual que la corriente C de estar constante o mantenerse estable empieza a bajar poco a poco. Y en este caso el voltaje CE empieza a subir hasta determinado punto para después mantenerse constante. Ok, aquí pues vemos en qué condiciones suele usarse el dispositivo IGBT. Pues básicamente tenemos tres condiciones en las que suele usarse principalmente, que es en condiciones de bajo ciclo de trabajo, aplicaciones de alta tensión, que puede ser de superiores a 1000 volts, y en condiciones de alta potencia, que puede ser de igual manera a mayores de 5000 kilowatts. Bueno, ahora veremos las ventajas que tiene este transistor. Tiene un bajo voltaje en estado encendido, son más estables y una ventaja que tiene es que son más rápidos, que la frecuencia de los impulsos que generan, tiene genera una frecuencia con un margen de audición que supera a la humana. Es decir, son bastante, tienen una frecuencia muy alta, por eso se utilizan para conseguir compresores silenciosos de acondicionadores o refrigeradores. Las desventajas que encontramos con este transistor son pocas, ya que pues se considera ideal, ya que es la combinación del JBT y el del MOSFET, pero entre las cuales podemos encontrar la menor capacidad de voltaje en su estado apagado, pues casi nada, y que se limitan a la utilización en algunas aplicaciones. Bien,
Para mencionar unas aplicaciones que tiene este dispositivo, pues se puede ver en control de motores principalmente, así como en sistemas de alimentación interrumpida, sistemas de soldadura, iluminación de baja frecuencia y de alta potencia. Estos dispositivos suelen estar presentes en los circuitos de cualquier tipo de automóviles, de trenes, metros, autobuses, aviones, barcos, pero también están presentes en electrodomésticos del hogar mediante la interconexión de diversos transistores IGBT que controlan los motores eléctricos de estos electrodomésticos del hogar. Estos generalmente son utilizados en sistemas o aparatos que requieren circuitos de electrónica realmente potentes y con velocidades de conmutación de hasta 20.000 kHz. Los transistores IGBT han estado en todo momento con nosotros y pues han sido claves en el desarrollo de la electrónica de potencia. Otra mención, pues son algunos fabricantes de la tecnología de consumo ya están utilizando estos dispositivos para mejorar sus dispositivos, o darles nuevas capacidades. Un ejemplo son estos transistores que han permitido ser integrados en teléfonos móviles para dotar a estos mismos de cámaras, las cámaras de un flash de xenón realmente potente. Otro ejemplo, pues pueden ser la tecnología en su utilización para activar o desactivar los píxeles en las pantallas táctiles de nueva generación, sistemas de iluminación de edificios o centrales de conmutación telefónica. Incluso ya existen algunos desfibriladores que incorporan transistores IGBT. Y pues bien, eso sería todo de nuestra parte. No sé si quieras agregar algo, Eric. Sí, pues básicamente debemos tener en cuenta que el IGBT es la combinación de los otros transistores que en la que se unen pues sus mejores características para hacer un dispositivo pues más potente en términos de aplicaciones y ese tipo. Y pues si tienen alguna duda o algo pueden este, comentarnos y ya pues les podremos resolver si hay algo que no haya entendido o que hayan quedado inconcluso, maestro y compañeros, pues nos pueden comentar y ya les resolveremos. Y creo que sería pues todo de nuestra parte. Bueno, pues solamente agradecer por la atención y pues sería todo de nuestra parte.